Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo a todos los hermanos y hermanas que hacen parte de la congregación Iglesia de Integración Cristiana, al igual que las demás personas a las que pueda estar llegando este mensaje en este momento, en esta hora. Como siempre, dándole gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por lo que ha hecho en nuestras vidas, porque hasta aquí nos ha permitido llegar y especialmente, en mi caso, me permite una vez más compartirles un mensaje de la palabra, sustentado en lo que dicen las Sagradas Escrituras, que también tuve la oportunidad de compartir en días pasados en la congregación, que lo he titulado La ira y el enojo y cómo controlarlos. Para ello vamos a ir rápidamente a dos definiciones de ira y de enojo. Y dice en la primera para ira que sentimiento de enfado muy grande y violento. Una de ellas nos dice también que es un sentimiento de indignación que causa enojo. También que es un apetito o deseo de venganza. Y aquí hay una parte relacionada con la furia o violencia de los elementos de la naturaleza. La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que en algunos casos nos lleva a cometer actos de los cuales posiblemente nos tenemos que arrepentir. Ahora miremos rápidamente la definición del término enojo. ¿Qué es enojo? ¿A qué le podemos llamar enojo? El enojo, dice la palabra que encuentro en la definición, que es el sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados. Probablemente a usted, al igual que a mí y a cualquiera de nosotros, nos ha pasado. En algún momento nos maltrataron, nos ofendieron, sin motivo o sin razón. Y eso nos indigna. Y nosotros quizás reaccionamos de manera indebida. El enojo es sinónimo de disgusto, de enfado, de irritación, de desagrado, y también nos dice que es sinónimo de ira. Ahora veamos a la luz de la palabra unos casos puntuales de ira y de enojo y a qué conllevaron. El primero lo conocemos, lo encontramos en el capítulo 4 del libro de Génesis, y es la historia de dos hermanos, Caín y Abel, que Caín se disgustó cuando llevó su ofrenda y la presentó delante de Dios. Y vamos a ir desde el verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice la palabra, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y de ahí saltamos al verso 8, cuál fue la actitud del enojo de Caín. Y dijo Caín a su hermano Abel, verso 8 del capítulo 4 de Génesis, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primer caso de homicidio que encontramos en las Escrituras. El enfado, la ira, el enojo de Caín lo llevó a cometer un asesinato. Rápidamente miremos otro caso, que es el de los hermanos Jacob y Esaú. La historia nos enseña que por insinuación de su señora madre, Jacob tomó la bendición que le correspondía a Esaú por ser su hermano mayor. Y eso le desagradó a Esaú. Nos ubicamos en el mismo libro de Génesis y nos dice la palabra en el verso 41 y 42 del capítulo 27. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Dice el verso 42, fueron dichos a Rebeca, la mamá de ellos, las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. ¿Qué pretendía hacer Esaú? Darle muerte a su hermano Jacob.
Afortunadamente, la misma Escritura nos enseña que esto no sucedió. Entonces, ahí vemos dos casos de ira y de enojo. ¿Y qué nos dice la palabra al respecto? Que Dios se enoja con su pueblo. Romanos, verso 18 del capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué es la verdad? Todos conocemos que dice la palabra, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando nosotros no obramos, no procedemos conforme a lo que dicen las Escrituras, dice aquí la palabra, la ira de Dios se revela contra toda la impiedad. Son muchos versos, pero vamos a simplificar. ¿Qué nos dice, qué nos enseña la palabra en el libro de Santiago, el apóstol, en los versos 19 y 20 del capítulo 1? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El verso 20, estábamos en el 19, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo debemos obrar? ¿Cómo debemos controlar la ira y el enojo? Proverbios, verso 11 del capítulo 19. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Si a usted, al igual que a mí, nos están ofendiendo, no es fácil, pero con la ayuda de Dios es posible. Tenemos que controlarnos, tenemos que pasar por alto la ofensa. ¿Qué más nos enseña la palabra? También el libro de Proverbios, en el verso 1 del capítulo 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si nos están ofendiendo, que si nos están maltratando, no respondamos de la misma manera. Si expresamos una palabra suave, posiblemente los ánimos se van a disminuir. Pero si respondemos de la misma manera, con grosería, con soberbia, quizás lo que se va a lograr es una contienda peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlar nuestro temperamento, nuestros impulsos, nuestras emociones. Entonces, ¿qué nos dice también la palabra? Miremos Primera de Timoteo, verso 8 del capítulo 2. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. No contienda con nadie, no discuta con nadie, no pelee con nadie. Si usted está siendo maltratado, vituperado, ofendido, ore, ponga en manos de Dios las circunstancias, reflexione, piense. ¿Qué más nos dice la palabra? Eclesiastés, el verso 4 del capítulo 10. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Nos reitera, nos insta la palabra a que si nos están maltratando, a que seamos mansos, que no nos dejemos llegar por la ira. Por ahí se inventaron una frase que algunos creen o dicen ser bíblica, pero no es cierto. Manso pero no menso, no debemos creer a ello. La palabra es clara y nos invita a que reflexionemos. Mire lo que nos enseña el verso 16 de Proverbios en el capítulo 12. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. La palabra nos invita a que seamos prudentes. Y ese mismo libro de Proverbios en el verso 17 del capítulo 14. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. No se enoje, no se deje llevar por la ira. El verso 18 del capítulo 15 de Proverbios también nos enseña: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. La palabra nos invita también a que nos apartemos de las palabras que son iracundas. Versos 24 al 25 del capítulo 22 de Proverbios. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Si es una persona pendenciera, peleonera, podríamos decir,
predíquele la palabra, háblele con amor para que cambie su actitud. Pero si ella insiste, entonces la palabra nos insta a que la apartemos. Y vamos a terminar con un verso muy conocido por todos, que encontramos en el capítulo 6 de Lucas, que no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Versos del 27 al 31. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que te tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y termina el verso 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. No es fácil, pero debemos ponernos en manos de Dios para que Él se glorifique en nosotros, para que podamos aprender a controlar la ira y el enojo. Que tengan una excelente noche, que esa misericordia y gracia de Dios esté presente en nuestras vidas, en la de nuestros familiares, que Él nos guarde, nos libre de todo mal, como lo ha hecho hasta este momento. Bendiciones.